Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión vamos a repasar pues lo que estuvimos estudiando en la semana, nuestro estudio semanal. Y bueno, se tituló Me levantaré, como pues, anunciaron. Y ya leímos nuestra cita en Salmo 12. El versículo 5 no lo pierdan, ahorita lo vamos a utilizar nuevamente, Salmo 12, 5. Eh, bueno, hace algunos viernes estuvimos por aquí mencionando algunos detalles de algo que vamos a mencionar ahorita en cuanto a la manera en que a veces nosotros pues percibimos, ¿no? El mundo que nos rodea, la manera en que actuamos o pensamos ante todas estas cosas que vemos, por ejemplo, aquí en la pantalla, ante la violencia, ante la injusticia, ante la enfermedad, la tristeza, sufrimiento, pobreza, hambre, angustia, etcétera. O sea, todo, y la lista sigue, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vemos en el mundo que no debería estar, ¿sí? Eh, ¿Cómo reaccionamos normalmente? eh, a veces nos hacemos algo insensibles, ¿no? Cuando estas cosas no nos afectan directamente a nosotros, ¿no? Y a veces pues nada más decimos, ay, pobre, pobre gente, ¿no? Pobre del vecino, pobre y pobre, nada más, no pasa de ahí. Eh, Sin embargo, cuando nos toca vivir algo de esto, pues la situación cambia, ¿no? Nuestros pensamientos cambian, nuestra percepción cambia. eh, A veces, como hemos mencionado, les decía en estudios anteriores, pues empezamos a cuestionar a Dios, ¿no? Renegamos, ¿sí? Perdemos la fe. Y bueno, sin duda que son situaciones pues que nos afectan, ¿no? De muchas formas, especialmente en las cuestiones espirituales. Vamos a leer lo que nos dice por ahí la carta a Romanos, el capítulo 8, versículos 22 y 23. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Romanos 8, 22 y 23. Miren cómo nos dice aquí o nos describe Pablo, que nosotros reaccionamos, ¿no? Ante todas estas cosas. Dice el versículo 22, dice, sabemos que hasta el presente, dice Pablo, o sea, hasta el día de hoy, o sea, en sus días, dice, todas las criaturas, o sea, toda la creación dice, gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Es decir, todas estas cosas que estamos viendo aquí no son exclusivas del ser humano. Toda la naturaleza lo sufre, ¿sí? Todo ser vivo que existe en este planeta. Y dice el versículo 23, dice, y no solo ellas, o sea, aquí, bueno, lo pone al revés Pablo, ¿no? Primero habla de la naturaleza, de la creación, dice, no solo las criaturas, los animales, las plantas, sufren por el pecado, ¿sí? Dice el versículo 23, sino también nosotros, dice que tenemos la primicia del Espíritu, es decir, tú que conoces, por ejemplo, de Dios, también experimentas esto. A veces creemos que nosotros al conocer de Dios, al bautizarme, al ir a una iglesia, pues quedamos exentos de todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque Dios promete su protección, promete cuidarnos, etcétera. Sí, pero no estamos exentos de que algo suceda en nuestra vida, algo de esto, ¿no? Entonces dice, incluso también pues, los que conocemos, ¿no? Sufrimos de todo esto y dice aquí, suspiramos dentro de nosotros, esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Cuando menciona aquí el suspirar, y lo menciona también en el salmo que leímos, tiene que ver con un anhelo, ¿sí? Un anhelo de algo mejor, ¿sí? De que se haga justicia o que se nos haga justicia, de acabar con este sufrimiento que tenemos o con esos problemas que tenemos. Entonces, todo nuestro mundo ha sido afectado por el pecado. Hemos visto que pues estamos en medio de una guerra. Y esto es el pan de todos los días, ¿no? Y Jesús jamás nos prometió que esto no iba a llegar a nuestra vida. Lo que sí prometió fue estar con nosotros cuando eso sucediera. ¿Se acuerdan? Y bueno, hemos estado hablando mucho al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ante esa, ¿cómo podríamos decir? La desesperación ante la falta de fe que a veces llega, ¿sí? Por todas estas situaciones, la desesperanza, la tristeza, todo esto que estamos mencionando, eh, y que incluso afecta también a los hijos de Dios, acabamos de ver, ¿cuál debiera ser nuestra reacción, nuestra posición al respecto? Eh, Debe haber una diferencia, ¿sí? Entre el Hijo de Dios y aquel que no conoce de Él. Eh, no hay diferencia en cuanto a las cosas que nos afectan, ¿sí? Porque estamos aquí todos, ¿no? En este mundo. Pero sí debe haber una diferencia en la manera en que enfrentamos las cosas. Y dice por ahí el Salmo 12, versículo 5, vamos a leerlo nuevamente. El salmo que estuvimos estudiando como texto central durante esta semana. Salmo 12, versículo 5, dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos o necesitados, dice el Señor, ahora me levantaré y salvaré, dice, al que suspira. Ahorita hablábamos de esto, ¿no? Al que anhela que por la salvación, ¿sí? Al que anhela que se le haga justicia, etcétera. Y esta frase que expresa aquí Dios cuando dice me levantaré, que es el título de nuestro estudio de esta semana, indica acción de parte de Dios. A veces pensamos que Dios no se involucra, ¿no? En nuestras vidas, o pareciera que no se involucra. A lo mejor sí lo creo, pero parece que no, o no lo siento. ¿Sí? Porque bueno, lo leemos, ¿no? En la Biblia y lo he escuchado de que yo le importo a Dios, de que Dios nos ama, etcétera, pero ya en la vida diaria a lo mejor no sentimos que eso sea tan real. Y aquí Dios dice que Él actúa, ¿sí? En favor de quién, dice, de los necesitados, de aquellos que claman por justicia, eh, aquellos que suspiran por por algo mejor. Y les decía, es algo que nos cuesta trabajo entender porque nosotros como seres humanos cuando hablamos, por ejemplo, de justicia, pues queremos que se haga de inmediato, ¿sí o no? No, nosotros no sabemos esperar, ¿sí? No sabemos de esperas, ¿no? Especialmente en los días en que vivimos. Y bueno, eh, tenemos que entender lo que nos dice aquí Dios. Y esta frase es muy importante cuando dice, me levantaré. ¿Sí? Y me acuerdo o se me vino a la mente cuando estaba leyendo esta frase, o bueno, a lo mejor ustedes también se van a acordar, este, de, de esa frase que acostumbran decir los papás, las mamás.
cuando, por ejemplo, cuando el hijo está ahí de travieso, está haciendo algo que no debe hacer, y le dice a la mamá, si me levanto, que, ¿se acuerdan? Dice, no va a ser que yo, dice, o no me hagas que me levante. Es decir, ahí el padre está expresando que va a actuar, o sea, que no va a dejar que las cosas se queden así, impunes. Que a lo mejor el niño está ahí como estirando la liga, ¿no? Como decimos, para ver hasta dónde puede llegar, ¿sí? Sin que haya consecuencias. Y el papá, a lo mejor, la mamá es paciente durante un momento, a lo mejor nos pasó, ¿no? Algunos, que nos advertían los papás, y estate en paz, y no hagas, y no veas, no toques. Este, y nosotros, ¿qué hacíamos? Estábamos ahí como decimos, tanteando, ¿no? Al papá o a la mamá. Y esta frase, les digo, yo la escuché, ¿no? Con muchos papás que decían, no hagas que me levante. Si me levanto, ¿qué? Te voy a anular, te voy a castigar y no va a ser en vano, ¿no? Y Dios dice aquí, dice, yo me voy a quedar, dice, me voy a levantar, me levantaré. Y les digo que me acordaba de esta frase, ¿no? Porque cuando Dios se levanta, ¿sí? Tampoco es en vano. No es para darnos una advertencia, ¿sí? O sea, Él va a actuar, ¿sí? Bueno, aquí es el problema, ¿sí? Porque les decía que cuando nosotros deseamos que se haga justicia en alguna situación, o que necesitamos que Dios haga algo por nosotros, pues queremos que lo haga inmediatamente, ¿no? Y tenemos que entender estos conceptos que están por aquí, que tenemos en la pantalla, estas dos palabras, cronos y kairos. A lo mejor estamos relacionados o más, sí, pues más relacionados con esta palabra, ¿no? La ubicamos más cronos, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la palabra cronómetro, ¿sí? Es la medida en la que nosotros, o la unidad o las unidades de tiempo, ¿no? Que nosotros utilizamos para medir el tiempo. La forma en la que percibimos el tiempo nosotros, los humanos. Y esta otra palabra, kairos, tiene que ver directamente con Dios, ¿sí? Porque, bueno, sí tiene que ver con el tiempo también, pero tiene que ver con el hecho de que las cosas sean hechas o que sucedan, no cuando yo quiera, ¿sí? Sino cuando sea el momento, a eso se refiere, al momento que preciso. Eso significa esa palabra. Y esa es la forma en que Dios actúa, o sea, es la forma en la que Dios mide el tiempo, ¿sí? Él actúa cuando las cosas deben de ser hechas, en el momento preciso, y eso lo vemos a través de toda la historia bíblica, ¿sí? Creo que no necesitamos mucha, o no se necesita mucha ciencia, ¿no? Para entender esto. Y lo hemos experimentado también, yo creo que en nuestra vida, ¿no? A lo mejor tenemos alguna anécdota, algún testimonio de la forma en que Dios ha actuado en nuestra vida y que tal vez nos hemos dado cuenta de que realmente Dios actúa en el momento en que se necesita actuar, ¿sí? Ni antes ni después, ¿sale? O sea, Él no se anticipa, pero tampoco hace las cosas tarde, aunque parece que a nosotros más bien a nosotros nos parece que se tarda. Y eso también lo vemos por ahí registrado en las historias bíblicas. Por ejemplo, Dios un día decidió ponerle fin a la maldad de este mundo. ¿Se acuerdan? Lo registra por ahí en el libro de Génesis, la historia del diluvio. Y, y yo estoy seguro que cuando Dios le dice esto a Noé y le dice, ¿sabes que voy a destruir la- a este mundo por su maldad? Ya colmaron mi paciencia. Probablemente Noé dijo, ay, qué bueno, sí, sí, adelante.
porque Noé veía todo lo que estaba pasando, así como nos sucede a nosotros en estos días. Si Dios nos dijese, ¿sabes qué? Voy a destruir el mundo, porque ya llegaron ¿qué? A un límite. ¿Qué diríamos? Adelante, ¿sí o no? Y sin duda, Noé pensó lo mismo, ¿sí? Porque él también estaba sufriendo, ¿sí? Por la situación reinante en ese tiempo. Pero resulta que Dios dice, ¿sabes qué? Pero no va a ser hoy, no va a ser mañana, ni pasado mañana. Les voy a dar 120 años de tolerancia. Y diríamos, uy, no, pues, ¿qué le pasa a Dios, no? Entonces no está tan fastidiado todavía porque les va a dar 120 años más de tolerancia. Pero Dios hace las cosas cuando tienen que ser hechas. Dios le promete un hijo también a Abraham, ¿se acuerdan? Y también recordamos sin duda lo que pasó, ¿no? Con Abraham. Resulta que pasó el tiempo y ese hijo nunca llegaba. Y él se seguía haciendo viejo, ¿sí? Su esposa también, y aquel hijo no llegaba. Y entonces, pues ellos hasta intentaron por ahí, resolver la situación, ¿sí? Lo cual, pues, trajo consecuencias, ¿no? Cuando el pueblo de Israel cayó, o que fue esclavizado en Egipto, eh, había una promesa de liberación, ¿sí? Pero también pasaban los años y los años y los años y no llegaba esa liberación. Y Dios dice por ahí lo registra en Éxodo, dice que Él estaba al tanto del clamor del pueblo, ¿sí? De cómo ellos clamaban a Dios pidiendo esa liberación. Y uno puede decir, bueno, y si se daba cuenta y si escuchaba a Dios las oraciones del pueblo, el clamor del pueblo, y si los amaba tanto, ¿por qué no los sacaba de una vez? ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿No? 400 años. Ah, pero cuando llegó el momento, ¿se acuerdan lo que pasó? Dios llamó a un hombre, a Moisés, y Dios lo sacó de ahí. No lo sacó antes ni lo sacó después, aunque pues, para los israelitas, pues Dios ya estaba tardando demasiado. Y podemos decir lo mismo, por ejemplo, de la venida del Mesías a este mundo, ¿sí o no? ¿Desde cuándo se prometió que iba a venir un Mesías? Desde la entrada del pecado, ¿sí? Y desde el primer niño que nació aquí en este mundo, Caín, sus padres pensaron que era era el libertador, el Mesías, aquel que se había prometido. Y no fue así. Y luego tuvieron otro hijo y tampoco fue. Y luego pasaron generaciones y generaciones y no ni el Mesías. Y bueno, dice por ahí la palabra de Dios que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando fue el momento que Dios determinó que debía ser, dice, envió a su hijo. Y lo mismo diríamos de su regreso, ¿sí? ¿Cuánta gente lo ha esperado a través de la historia? ¿Se imaginan? A lo mejor ustedes pueden decir, "Uy, pues yo me acuerdo que mi abuelito decía y que Jesús iba a venir y que venía pronto, etcétera". Y han pasado tantos años y no viene. Y muchos han perdido la fe. Hace poco hablábamos de eso, ¿no? Que dicen, no, a mí se me hace que no. Me hace que Jesús nunca va a venir o se va a tardar mucho tiempo en venir. Eh, pero no entendemos que Dios tiene una forma muy distinta de percibir el tiempo, ¿sí? De la que nosotros o muy diferente, pues, a la forma en la que nosotros lo hacemos. Y se diferencian estas dos palabras que debiésemos nosotros de entender muy bien, ¿sí? Así que, no se trata de que no le importemos a Dios, de que Dios no se dé cuenta de lo que estoy pasando, los problemas que tengo, de la enfermedad que tengo.
y que a veces por más que oras y que esperas, y no llega la respuesta de Dios o la solución a tu problema. Dios dice en este salmo, dice, yo me voy a quedar, dice, me levantaré. No dice cuándo, ¿sí? Aunque, por ejemplo, ahí la cita dice, ahora me levantaré. ¿Qué quiere decir? Que Él va a tomar acción desde ya, ¿sí? O sea, Él se pone a trabajar en nuestro favor desde ya. O sea, Él no dice, espérame tantito, mañana te atiendo, o tengo muchas solicitudes, dame chance, a ver si el mes que entra te tengo por ahí una respuesta, una solución. No, inmediatamente Él actúa, ¿sí? Y entonces podemos decir, bueno, y si se pone a trabajar en eso inmediatamente, ¿por qué tengo 10 años orando por eso y no pasa nada? Bueno, pues hay muchas situaciones, ¿no? Probablemente Dios me está diciendo que no a algo. Probablemente me está diciendo que sí, pero que me espere, ¿sí? Me está diciendo sí, o sea, yo te voy a ayudar, ya tengo todo listo, arreglado, ya sé lo que voy a hacer por ti, sé cómo te voy a sacar de esa situación, pero ahorita no es el momento oportuno, ¿sale? Y les digo, eso cuesta pues bastante al ser humano, ¿no? El poder entender eso. A lo mejor ahorita que lo estamos estudiando decimos, no, sí, es cierto, ¿no? Y amén, pero cuando estoy en una situación complicada, cuando estoy en una urgencia, o sea, para mí no hay de que espérate y a ver si llega la respuesta más tarde. O sea, yo necesito y me urge. Y si no llega, pues empiezo a tambalear en mi fe. Y empiezo a cuestionar a Dios, y empiezo a cuestionarme, o sea, si será cierto lo que Dios dijo, y etcétera, ¿no? Eh, entonces, les digo, tenemos que entender estos dos conceptos porque Dios no se rige por nuestros relojes, ¿sale? Entonces, es algo que, de lo primero, ¿no? Que tenemos que entender. Eh, y bueno, hablando de las cosas feas que suceden en nuestro mundo, dice por aquí el Salmo 119 versículo 53. Si ustedes gustan ahí buscar en sus Biblias, si no lo leemos por aquí en la pantalla, dice lo siguiente. Miren lo que expresa aquí David, dice, indignación se apoderó de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. Dice David que cuando él veía, por ejemplo, las cosas que pasaban en el mundo, cómo había maldad, porque esto ha sido de siempre, ¿no? Lo que sí es cierto es que eh, los días finales, los días que estamos viviendo, pues esto iba a llegar a un límite, ¿no? Pero siempre ha existido todo eso. ¿Sí? Todo lo que vemos, pues muchas cosas han sido de siempre, ¿no? A través de toda la historia. Y David, pues también se alarmaba al ver cómo actuaba el ser humano. Se quedaba sin palabras, ¿no? Como muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando nos enteramos de cosas, cuando vemos cosas, cuando nos hacen cosas, decimos, no, no puede ser esto, ¿no? No puede ser, o sea, ¿hasta qué punto llegamos los seres humanos? Y se indignaba, David dice, de esa indignación se apoderaba de él, dice, por lo que veía en el mundo. Eh, y esto es algo que Dios puso en nosotros, ¿sí? Esta emoción es algo que Dios siente, ¿sí? O sea, el indignarnos ante el mal no necesariamente me tiene que afectar así directamente a mí, simplemente cuando yo veo algo, injusticia, algo nos indigna, o se supone, ¿no? Que debería de indignarnos. A algunos pues ya nos vale, ¿no? Y no sentimos nada, nos acostumbramos, pero esto es algo que Dios puso en nosotros, ¿sí? El hecho de rechazar
el mal, el pecado, de esa manera. Eh, y bueno, David dice, se sentía indignado, ¿no? Incluso a lo mejor sentía impotencia, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues de ver muchas situaciones y pues a lo mejor no poder hacer mucho, ¿no? Para cambiarlas. Este, y esto es algo, les digo, que al menos todo creyente debiera de sentir, ¿sí? Y aquí hay un detalle. Eh, cuando éramos niños, yo creo que la mayoría, alguna vez nos imaginamos o soñamos o nos emocionamos, ¿no? Con los superhéroes. Tampoco no. Estoy seguro que sí. Cuando leían a lo mejor por ahí una historieta o escuchaban un cuento o veían algo en la televisión, etcétera, como que nos emocionamos, ¿no? El hecho de ver las hazañas de esos personajes de ficción, como normalmente, pues, ayudaban a la humanidad, rescataban personas, etcétera. Y casi todos ellos con habilidades especiales, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que eso es ficción, ¿no? Pero saben que todos, de alguna manera, podemos convertirnos en héroes. ¿Cómo es eso? Bueno, dijo esta persona por aquí, Edmund Burke, lo siguiente, a lo mejor ustedes han escuchado esta frase, dijo lo siguiente, dice, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos, dice, no hagan nada. A veces nosotros decimos, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, y creemos que eso es suficiente, ¿no? Como para tener a Dios contento. Voy a la iglesia, estudio mi Biblia, y no me meto con nadie, que rueda el mundo, ¿no? Pero esta frase es muy interesante, y ahorita vamos a ver que Dios habla de esto. Si lo analizamos, dice, o sea, los que nos creemos, nos sentimos buenos, buenas personas, para nosotros es ese mensaje, ¿no? Si tú te sientes que eres una persona de bien en este mundo, dice, lo único que se necesita para que el mal triunfe en este mundo es que, dice, estas personas buenas o que se creen buenas no hagan nada al respecto. O sea que decimos, pues sí, pues, así está el mundo y es que eso está profetizado y nada más, ¿no? O sea, sin hacer que nada. Y a lo mejor podemos decir, pues, no, pues es que cómo, pues soy cristiano, ¿qué puedo hacer yo, no? Debo de ir a darle sus nalgadas ahí al vecino, ¿no? Por lo que hizo. Pues no necesariamente, sí, pero saben que la Biblia está llena de historias, de gente que, si nosotros le ponemos atención a esas historias, nos damos cuenta que eran personas que no se quedaron, con los brazos cruzados, que no se quedaron sin hacer nada ante las situaciones que vivían, ¿sí? Y podemos recordar a muchas personas, ¿sí? A lo mejor vamos a mencionar aquí algunas. Dice Santiago capítulo 4 versículo 17, voy a invitarles a leerlo. Santiago capítulo 4 versículo 17. Miren lo que nos dice. Prácticamente es la misma frase, nada más dicha de otra manera. Dice aquí Santiago, dice, por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Comete pecado. O sea, no basta con decir que yo no le hago un mal a nadie, ¿sí? Yo no hago el mal. Pero dice Dios, pero tampoco haces que bien, ¿sí? O sea, sabes lo que es bueno, sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Pero tampoco hago nada malo, pues sí, pero de todos modos, dice Dios, eso es que es pecado. Es decir, el no hacer que nada. Porque eso como dice también otra frase, ¿no?
nos convierte en parte del problema, en no hacer nada. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, el versículo 40, miren lo que dice. También conocemos este texto, sin duda. Dice Mateo 25, 40, le voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir ahí en sus Biblias. Dice lo siguiente. En, están 25:40 dice, y el rey les dirá, cuando Cristo venga, dice, os aseguro, dice, que cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos pequeños, también que a mí lo hicisteis. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Bueno, Dios nos va a pedir cuentas también de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer, porque también por ahí hay otra frase, ¿no? Que dice, en el versículo 45 dice, también les aseguro que porque no lo hiciste, también que tampoco lo hiciste. O sea, es lo que nos dice aquí, o sea, si no hiciste nada, o sea, viste la necesidad, viste el problema y no hiciste nada, dice, eso es que es pecado y permitiste que triunfara el mal de alguna manera. Este, y en nosotros está, como les decía ahorita, el convertirnos en héroes, ¿sí? A lo mejor no en la escala o la forma en la que pensamos, pero nosotros podemos cambiar la vida de personas de una manera que no nos imaginamos, ¿sí? Por el simple hecho de hacer algo, ¿sí? Y no quiere decir que voy a ir a que, a lo mejor eh, no sé, ir a detener un robo de un banco como se ve en las películas, por ejemplo. A lo mejor Dios no necesita que haga eso, pero puedo ir a ayudar a quien, a un necesitado. ¿Sí? Este, y por aquí también en estos capítulos, ahí en Mateo, en ese mismo capítulo, nos habla de una parábola, una historia de los talentos, la conocemos, ¿se acuerdan? Es decir, Dios nos dio habilidades, ¿sí? Para servirle, para hacer algo por la humanidad que necesita tanto, ¿no? De la ayuda de Dios y Dios lo puede hacer a través de nosotros. Cuando Dios dice también que se va a levantar, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios se levantó, cuando vio o escuchó y decidió ponerle un fin al clamor del pueblo de Israel que estaba en Egipto, y se levanta Dios para actuar, fue a buscar a un hombre, ¿se acuerdan? Es decir, Dios también actúa a través de los seres humanos. Entonces, muchas veces cuando Dios se levanta y Dios actúa, lo puede hacer a través de ti, ¿sí? Pero a veces yo digo, no, ahí para la otra, le decimos a la persona, ahí voy a orar por usted, cuando pude haber hecho algo más que orar por él. Y eso a lo mejor lo dije de compromiso, nada más, ay, voy a orar por usted, pero ni lo hago, ni siquiera eso llego. Vamos a ver lo que dice el Salmo 82. Voy a pedirles que busquemos por ahí el Salmo 82. Y les decía ahorita que la Biblia está plagada de este tipo de historias, de personajes, y aquí tenemos una lista. Está, por ejemplo, Moisés. Hay un relato por ahí en Éxodo donde él llega por ahí a Madián, ¿se acuerdan? Y dice que cuando él llegó por ahí, cuando venía huyendo de Egipto, se encontró con las hijas del sacerdote de por ahí, de Jetro, que estaban en un pozo ahí sacando agua, y dice que llegaron por ahí unos tipos a fastidiarlas, ¿sí? A acosarlas, a molestarlas, las echaron de ahí del lugar, les dijeron, ustedes no van a sacar agua de aquí, ¿sí? Y Moisés estaba por ahí cerca, vio toda la situación, y dice que las defendió, y les puso sus apes a estos cuates, ¿no?
Eh, y a lo mejor usted puede decir, no, pues ahorita yo no puedo hacer eso, o yo no me atrevería a hacer algo así, ¿no? Bueno, Moisés lo hizo porque él tenía la habilidad de hacerlo. Él estaba entrenado para eso. Él no tenía problema de enfrentarse a varios hombres, ¿sí? Porque él estaba acostumbrado a la guerra, ¿sí? Y él se indignó por la situación que estaba viendo y decidió actuar. O sea, no se quedó a ver, ¿no? Como a veces nosotros hacemos, ¿no? Y a veces hasta ya nos gusta ver por ahí en los celulares, ¿no? Lo que pasa en el mundo y si mira, lo que sucedió y nos da risa y cosas que deberían de indignarnos. Y podemos decir lo mismo de Gedeón, ¿se acuerdan? De Débora, de Sansón, de David, que por ejemplo, estaba leyendo por ahí la historia cuando decidió ir a defender una ciudad, ¿se acuerdan? Una ciudad de nombre Keila, que también estaba siendo ahí víctima, ¿no? De bullying, como decimos, de parte de los filisteos. Y David dice que se indignó también al ver cómo estaban abusando, ¿no? De la gente de ahí, de esa ciudad. Y le preguntó a Dios, le dijo, oye, ¿qué hago? O sea, a mí me dio coraje, dijo David. Y Dios le dio la autorización de ir a ayudarles. Y así seguimos, ¿no? Con Jonathan, con Esther, con Isaías, Lutero, o sea, personas que no se quedaron con los brazos cruzados, como a veces puede ser que a mí me pase, ¿no? Ante algunas situaciones, y ellos decían, pues tengo que actuar muchas veces, ellos a costa o sea, de poner en peligro sus vidas, como Esther, ¿se acuerdan? Como Lutero, por ejemplo. Y los personajes siguen y siguen, ¿no? O sea, la lista es larga. Y miren lo que dice, vamos allá al Salmo 82, vamos a ver lo que dice por aquí en el salmista. Vamos a ver de lectura. Es un salmo corto, pero tiene mucho mensaje, miren. Dice lo siguiente. Dice así, miren. Salmo 82, versículo 1 dice, Dios preside el concilio divino y juzga en medio de los jueces. Y dice, aquí cuando habla de los jueces se está refiriendo a la gente que tiene, bueno, aquí habla de gente que tiene autoridad, ¿no? En una nación, en una ciudad, en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? O sea, los que son jefes, ¿no? Pero, de alguna manera, todos nos vemos involucrados en esto, o sea, todos los que tenemos oportunidad de que, esto va para todos los que tenemos oportunidad de hacer algo por alguien, ¿sí? Porque a lo mejor Dios te ha dado más que a otros. Entonces, aquí no hay de que, nada, pues yo no soy gobernador, yo no soy presidente, yo no soy jefe, no soy el director, y esto no es para mí. Vamos a todos, todos nos vemos involucrados, dice aquí, y aquí les llama jueces, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y os pondréis de parte de los impíos? Cuando tomamos partido, dice aquí, y que a veces lo hacemos a favor de quién. O sea, a sabiendas de que la persona no tiene la razón, ¿sí? Pero a lo mejor porque es la mayoría, lo hacemos, ¿no? Dice Dios, vean la orden de Dios. Dice, defiende a quién, al débil, al huérfano. Haz justicia al afligido. Dice, y al necesitado también. Libra al afligido, al necesitado. Líbralo de la mano de los impíos. Y bueno, aquí va de acuerdo a nuestras capacidades, ¿sí? A los talentos que Dios me dio, al lugar donde Dios me puso. Todos ellos, por ejemplo, estos personajes vivieron situaciones diferentes, en mundos diferentes, épocas diferentes, pero todos hicieron algo. ¿Se acuerdan de aquella niña, que era esclava de Namán? Cuando vio la necesidad, no se quedó así cruzada de brazos, ¿no? Y dijo, ándale, qué bueno lo que le pasó a por tenerme aquí.
no se quedó callada y decidió que actuar. ¿Sí? Por ahí hay una película que salió hace poco, no, pues ustedes a lo mejor la llegaron a ver o la escucharon, que se llama El Sonido de Libertad. ¿Han escuchado? La historia de un agente, ¿sí? Que él decidió dedicar su vida, dejó su trabajo y dedicar su vida a rescatar niños secuestrados. De esos que se desaparecen de repente y que nadie hace nada y nomás, y se desapareció otro niño, ¿verdad? Pues pobre familia, pobre niño vecino, ¿no? Y él se puso a razonar y dijo, bueno, ¿y qué pasaría o qué va a pasar el día que esa desgracia llegue a mi familia? Y él decidió no quedarse con los brazos cruzados y decidió actuar, porque Dios lo puso ahí. Ahí trabajaba, estaba en ese ambiente y él decidió hacer algo. O sea, y eso a lo mejor tú puedes decir, no, pero yo no puedo hacer eso. Pues no, Dios no te va a pedir que hagas eso. A ti Dios te puso en otro lugar, te dio otros talentos, ¿sí? Y Dios te va a pedir cuentas de ello. Entonces te va a decir, a ver, ¿y por qué te quedaste con los brazos cruzados? Yo te puse aquí para que hicieras algo, para que cambiaras las circunstancias, tu entorno, para que la gente conociera de mí. ¿A través de qué? De ti. Pero si no hacemos nada, entonces somos parte del problema, de eso que tanto nos quejamos, todos. Muy bien, disculpen la interrupción. Entonces, les decía, Dios nos va a pedir cuentas pues, de los talentos que Él nos dio, ¿sí? Del lugar donde nos puso. Entonces, nosotros somos llamados, como todos estos personajes que hemos estado aquí mencionando, pues a hacer algo, ¿sí? No esperar a que Dios haga, ¿sí? Decir, bueno, pues voy a esperar a que Dios haga, porque muy probablemente Dios, o sea, sí quiere actuar y va a actuar, pero muy probablemente me está escogiendo a mí para hacer algo. Por el vecino, por mi compañero de trabajo de la escuela, por mi familiar, ¿sí? Por un hermano de la iglesia, por alguien, ¿sí? Cambiarle la vida a alguien y convertirnos de alguna manera en héroes, como decíamos, ¿no? Este, Otras veces esperamos o dejamos esto en manos por ahí lo menciona su estudio, ¿no? La semana de instituciones. Y decimos, bueno, pues es que eso es trabajo del DIF, ¿sí? Eso pues se va a encargar el Greenpeace y no sé, la UNICEF o no sé. A mí no me corresponde eso, pero yo puedo hacer algo por alguien. A lo mejor no voy a cambiar el mundo, pero puedo cambiar el mundo de alguien, de una persona. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios se levanta para actuar, muy probablemente te va a llamar a ti también. ¿Sí? Así como llamó a Moisés, como llamó a David, a Pablo, por ejemplo. No esperemos tampoco a que Dios baje del cielo o que venga un ángel del cielo, que puede hacerlo, pero a veces no lo hace así. ¿Sale? Y tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Miren, yo creo que todos recordamos a este personaje, ¿no? A Chespirito. Este, que tenía este personaje o interpretaba este personaje del Chapulín Colorado. Eh, él, por ejemplo, él se daba cuenta que su personaje no era muy, ¿cómo podríamos decir?, admirado, ¿sí? Como se supone que es un superhéroe, ¿no?
no era tan admirado, por ejemplo, por los niños, porque él decía, ¿no? Dice, yo veo que todos los niños quieren ser como Batman, como Superman, etcétera, ¿no? Dice, nadie quiere ser como el Chapulín Colorado. Y él dijo algo interesante, sí, que vale la pena, ¿no? Compartirlo. Dice, el heroísmo, dijo él, dice, no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Dice, aquellos, refiriéndose a, por ejemplo, a estos superhéroes, ¿no? De ficción, dice, como Batman, Superman, dice, ellos no tienen miedo. Y si usted alguna vez vio alguna película, leyó un cuento, no sé, pues decían, esos enfrentaban, no sé, a los villanos como si nada, ¿no? Porque se atenían a sus habilidades, sus poderes. Dice, ellos son todopoderosos. Dice, ellos no tienen miedo. Y dice, y el Chapulín Colorado dice, se muere de miedo. Ustedes se acuerdan de esos programas, ¿no? Dice, es torpe, débil, tonto, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros no necesitamos, ¿sí? Tener los superpoderes, ¿no? Para convertirnos en héroes. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Dice, y muchas veces incluso vas a tener miedo de hacer algo, de actuar. Como sin duda le pasó, por ejemplo, a muchos de estos personajes que estamos viendo aquí, ¿no? En la pantalla, ¿no? Ahorita que mencionábamos, por ejemplo, a Esther, a Lutero, por ejemplo, a David, a Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Le tenía miedo, ¿no? A la tarea y cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues estás inconforme, bueno, pues vámonos. Tú vas a ser el encargado de esto, de liberar al pueblo. Y dijo, ay, no, yo no, yo, ¿qué puedo hacer yo? Dijo Gedeón, yo no soy hombre de guerra. O sea, todos ellos sentían miedo, ¿sí? Pero aún así, o sea, a pesar del miedo, decidieron que actuar, como dice aquí esta frase, ¿no? Y eso es lo verdaderamente admirable, ¿no? Dice, de un héroe. Muchas veces, y por ejemplo, en la época en la que vivimos, este, le tenemos miedo al que dirán, y luego me van a señalar si hago esto, si hago otro, si me hago a favor de del que del que se están burlando, etcétera. Y mejor decimos, ¿para qué me meto en problemas, no? Pues ni modo, hay que se lo coman vivo a este pobre. Entonces, Dios nos llama a eso, ¿no? Esto es algo que debemos de tomar en cuenta. A lo mejor nunca habíamos pensado en eso, ¿no? Y que un día nos va a pedir cuentas Dios. Y va a decir, oye, ¿te acuerdas de aquella vez que pasó esto? Y tú te quedaste nomás de brazos cruzados o hasta participaste, mejor te hiciste de lado, como dice aquí, ¿no? Del lado de los malos. Dice, ahí en el Salmo 82, ¿sí? Y nos llama, dice, defiende, libra, dice, al afligido, ayúdalo, ¿sí? Ese es el mensaje de parte de Dios, ¿sale? Y bueno, podemos decir, bueno, entonces voy a ir a salvar gente también, ¿no? Ya dijimos, todo va de acuerdo a lo que Dios nos pide hacer, ¿no? Y a las circunstancias, al momento, y necesitamos aparte de la sabiduría de Dios, como lo hizo David, por ejemplo, en aquella ocasión que les digo que defendió aquella ciudad, no se aventó nomás así, sino que pidió el consejo de Dios. Y bueno, aquí también tenemos que entender que finalmente como dice el texto también, o sea, de quien es la venganza, pues es de Dios, ¿sí? O sea, la venganza es de Dios. Este, a veces, a lo mejor nosotros decimos, no, pues yo voy a arreglar esto, ¿verdad? Y le voy a meter sus apes a esta persona, ¿no? Porque Dios dijo que defendiera a las personas, y etcétera, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, ¿sí? Dice el Salmo 76 lo siguiente, y esto aquí nos presenta una imagen de Dios. Ustedes leyeron por ahí otros textos en la semana, una imagen de Dios que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver o a percibir. Normalmente,
vemos imágenes, figuras de Dios muy diferentes, ¿no? Como aquel cordero, como el tardo para la ira, ¿sí? Paciente y bonachón. Pero miren lo que nos dice aquí, y esto también es otra faceta de Dios, ¿sí? Que muy probablemente pues, no nos gustaría a nosotros, ¿cómo les puedo decir? Enfrentar esto, ¿sí? Dice lo siguiente, dice, aquí el salmista dice, allí quebró las saetas, dice, del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra de los enemigos, ¿sí? Y ¿te se acuerdan de esa palabra? Hay que poner mucha atención, dice Dios aquí. Esto dice, glorioso eres tú, poderoso más que, dice, los montes de casa, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, es decir, murieron. No hizo uso, dice, de sus manos ninguno de los varones fuertes. O sea, ante Dios no podemos hacer nada nosotros. Por muy valientes, por muy poderosos que nos creamos, dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, dice, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar de pie, dice, delante de ti cuando se enciende tu ira? O sea, cuando colmamos la paciencia de Dios, que decíamos ahorita generalmente, pues pensamos en un Dios así, ¿no? Pero se nos olvida que la paciencia de Dios se acaba. Y dice aquí, pregunta y dice, ¿quién podrá estar de pie delante de ti cuando eso pase? Desde los cielos, dice, hiciste oír tu juicio y la tierra tuvo temor y quedó en suspenso. Dice, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos, dice, los mansos de la tierra. Y aquí repite esa frase, que se levanta Dios, que actúa, o sea, en una parte de la Biblia nos dice que Dios no hace nada al respecto, que Dios nada más nos está viendo y dice, ay, pobrecito, ay, cómo sufre, así como hacemos nosotros, ¿no? Con esas expresiones, ¿no? Y ay, pobre, y ay, y no hacemos nada. O sea, Dios no es así, Dios actúa. Lo que sí debemos de entender es que no actúa en el momento que yo quiero o, o de la forma que yo quiero. Dios lo va a hacer cuando tenga que ser hecho, ¿sí? Y vamos a aquí rápidamente a mencionar este algo de la indignación que Dios siente, así como muchas veces a lo mejor tú te has sentido indignado por alguna situación, Dios también lo siente. También me acordé hace unos días por ahí, este, sentí esa indignación yo, porque vi un animalito ahí que atropellaron, y pues intenté hacer algo, pero dije, ¿qué puedo hacer? No pude hacer nada. Y me llené de coraje y de impotencia, pero no pude hacer nada. Entonces, yo estoy seguro que muchas veces nos ha pasado eso, y que quisiéramos hacer algo y cambiar la situación, y bueno, si está en nuestras manos, pues qué bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Como decíamos ahorita, pero muchas veces esto le va a tocar a quién, a Dios directamente. A veces Dios nos pedirá hacer algo, ¿sí? Pero muchas veces va a parecer que la cosa quedó ahí impune y que decimos, pues ya, o sea, y a ver cuándo, y pues Dios no hace nada y nos desesperamos, ¿no? Pero Dios también se indigna, dice por ahí en Jeremías 55, 1 y 2, si ustedes lo quieren buscar, habla ahí de Babilonia, aquella nación que invadió Israel, que él destruyó a su pueblo, que se los llevó cautivos. Y dice Dios, yo ya tengo preparado algo para ellos, ¿sí? Y viene otra nación contra ellos y los va a hacer pedazos también.
por lo que hicieron que a mi pueblo. Que Dios utilizó esa situación para darle una lección a su pueblo también, eso es cierto, pero a Dios no le gustó, o sea, cómo, cómo actuó esta nación, ¿sí? Los abusos que cometieron, cómo se burlaron de Dios de alguna manera, y Dios dice de esta nación, este, por ahí en el capítulo 51 dice, yo levanto, dice, un viento destructor contra Babilonia y los caldeos, dice, y enviaré a Babilonia extranjeros para que la avienten y vacíen su tierra y vendrán contra ella de todas partes en el día del... Entonces les digo, vemos que Dios no se queda cruzado de brazos, ¿sí? Y Dios nos da nuestro merecido, ¿sí? En el momento que Dios, que Él lo decide, ¿no? Que es correcto. En Mateo 21, eh, capítulos 12 y 13, en el Evangelio de Mateo, miren lo que nos dice por ahí, capítulo 21, versículos 12 y 13, nos dice que Jesús una vez entró al templo, ¿se acuerdan? Y dice que se indignó. ¿Se acuerdan lo que vio por ahí? Había una pachanga en un mercado y bueno, sí, sí, todo lo que sucedía, ¿no? Y se indignó, dice que echó a todos aquellos vendedores, dice que nadie se atrevió a decirle nada a Jesús. En Juan 8, en los versículos del 3 al 7, nos habla de una mujer, ¿se acuerdan? Que se la llevaban por ahí arrastrando ahí a los pies de Jesús y le dijeron, oye, encontramos a esta mujer en adulterio, ¿qué hacemos con ella? ¿La apedreamos? Y se acuerdan que dijo Jesús, también se indignó Jesús y dice que empezó a escribir ahí en la tierra, ¿se acuerdan? Los pecados de todos y les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, vemos como Dios es un Dios justo que actúa, por ejemplo, ahí actuó como rápido en ese momento, porque si se espera a Jesús y dice, bueno, la semana que entra, ¿qué hacer? Pues la iban a apedrear a esa mujer, ¿sí? Dios actuó en ese momento así, ¿sí? Rápido, como nos gustaría que nos contestara a nosotros, ¿no? Pero vean cómo defendió a aquella mujer. No permitió que hicieran lo que les diera su gana con ella. En Juan 9, del 1 al 3, también menciona por ahí a un joven ciego, ¿se acuerdan? La otra vez lo mencionamos también. Y empezaron ahí a hablar los apóstoles y los discípulos. Y estaban ahí cuchicheando y decían, oye, pues, ¿qué pasaría con este? Y le preguntan a Jesús, oye, ya cuando no aguantaron, ¿no? La curiosidad le dijeron, oye, a ver, sin duda estaban ahí discutiendo entre ellos, ¿no? Y hasta haciéndose teorías y, como decimos, chismes, ¿no? De esta persona. Y le dicen, oye, a ver, pues, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús rápidamente también los pone en su lugar. Entonces le dice, a ver, ustedes están hablando de más, ¿no? O sea, ni conocen a este chavo y ya están ahí hablando, ¿no? La situación por la que está así es muy diferente. Era para que Dios se manifestara en su vida. Entonces vean cómo actuaba Jesús. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él se dedicó a eso, a defender a quienes, a los oprimidos, a los rechazados, ¿sí? Se acercaba a ellos. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo contrario, ¿sí? Nos alejamos de aquellos que decimos, no, es que ese es bien mundano, es que ese es un pecador y sáquenlo de la iglesia y ya no lo dejen participar y acá nomás nosotros, ¿no? Los santitos. Y es que ese es de otra religión y es que esto y lo otro y que ese es del diablo y hacemos distinción y segregación por todos lados, ¿no? Y eso no es lo que nos llamó a hacer Jesús. Nosotros somos el principal obstáculo
para que la gente se acerque a Jesús. Los que estamos aquí en la iglesia y los que estamos adentro. A veces decimos, no, es que la televisión, es que la música, y es que eso es lo que le impide a la gente ir a Jesús, ¿no? Eso es lo de menos. El principal problema y obstáculo somos nosotros. Dice Apocalipsis 10:3, vamos a leerlo. Vamos ya para ir concluyendo. Apocalipsis 10:3. Vean lo que describe por aquí Juan acerca de cómo Dios ve, cómo percibe las situaciones que suceden en este mundo. Dice, y clamó a gran voz, dice Jesús, como ruge un león, dice, y cuando hubo clamado 7 truenos, dice, emitieron sus voces. También dice, o sea, se levanta Jesús, o sea, decide actuar en favor de su pueblo, ponerle fin a todo esto que nos indigna también a nosotros. Y lo describe aquí ya no tan, ¿cómo podría decir? Con una imagen tan agradable o bonita como normalmente lo imaginamos, ¿no? Lo compara aquí ahora con un león y dice, clamó como ruge un león. Imagínense, ustedes han escuchado sin duda, ¿no? A un león rugir. Así lo describe Juan. Imagínense la impresión de Juan, ¿no? De ver a Jesús indignado, molesto y decir, ya basta, ¿sí? Y vean lo que dice ahí en Daniel 12:1, también un texto que sin duda ustedes conocen. Daniel 12:1, hablando ya pues, de los tiempos en los que estamos viviendo, y que decíamos ahorita que, bueno, pues a través de toda la historia han existido, o sea, la violencia, las guerras, el abuso, todo eso, ¿no? Que nos fastidia la vida, es cierto, o sea, siempre ha existido, pero dice Jesús que en estos tiempos todo iba a multiplicarse, ¿sí? A elevarse de una forma que a lo mejor no imaginamos y que, bueno, pues de todos modos lo estamos viendo. Dice, en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, que protege a tu pueblo, dice, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, se va a poner fea la cosa, ¿no? Pero dice, pero en ese tiempo será liberado tu pueblo, aquellos que se hayan escritos en el libro. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita mencionamos, o sea, en ninguna parte de la Biblia nos presenta la imagen de un Dios que no se involucra con las cosas que nos pasan, ¿sí? Que le vale, como decimos, o sea, que no le importa, que nada más dice, ay, pobres de mis hijos, ¿no? Y pues nada más lamentándose. Vemos un Dios que actúa y que lo hace cuando Él lo decide así. Y dice que en este tiempo, ¿sí? Dice, se va a levantar. Y como decíamos ahorita al principio, como los papás, ¿no? Cuando dicen, me voy a levantar y no va a ser que, Dios, ¿sí? O sea, va a ponerle fin a todo esto. Y eso es algo que nos debe dar gusto, ¿sí? Que nos debe dar esperanza, que el hecho de saber que nuestro Dios también es un Dios que pelea por sus hijos, o sea, que no nada más está ahí eh, paciente, así como generalmente pues tenemos esa imagen, ¿no? O sea, es un Dios que actúa, que su paciencia tiene un límite y que esto, bueno, hablando de manera general, ¿no? Con el pecado, pero en nuestras vidas, muy probablemente en este momento estamos pasando por una situación difícil y que le estás diciendo a Dios, ya, ayúdame, ya basta con esto, ¿sí? Dios dice, me voy a levantar, te voy a ayudar, esa es la promesa. Entonces ahí nuestra tarea es confiar en Él, ¿sí? Si no vemos la respuesta tan rápido como esperamos, tenemos que confiar en esa promesa de Jesús que dice, me voy a quedar.
a levantar. Voy a actuar en favor tuyo. Y miren, dice aquí, dice, la paciencia de Dios hacia los impíos, esa paciencia de la que hablamos ahorita, dice, envalentona muchas veces a que a los hombres en su transgresión. No pasa nada, decimos, eso siempre han dicho, ¿no? Y así como los niños ahorita, ¿no? Que les dicen, te voy a pegar y y vas a ver, y así son muchos papás de ahorita, ¿no? Y puras amenazas. Y el niño dice, no es cierto. Y muchas veces creemos también los seres humanos que así es con Dios. ¿Sí? Y decimos que pues, Dios no hace nada, y Dios dice que iba a hacer esto y no ha pasado nada. Y como a veces que también mucha gente, ¿no? Cuando alguien les dice, oye, ya no hagas esto, no comas eso, es dañino. Si siempre he comido eso toda mi vida y veme cómo estoy. ¿Sí o no? Así somos. Dice, pero el hecho de que su castigo demore no lo hará menos seguro. O sea, no quiere decir que no va a llegar. Dice, ni será menos terrible. Entonces, esto nos debe dar esperanza para aquellos que lo estamos pasando mal, ¿sí? De que las cosas no van a durar para siempre. Y que a lo mejor mucha gente sí se regodea, como decimos, del hecho de decir, no pasa nada. ¿Y qué me haces? ¿Y qué? ¿Sí? La consecuencia va a llegar y Dios va a actuar y se va a levantar. Así que ojalá que nunca olvidemos esto cuando estemos en circunstancias complicadas, ¿no? En nuestra vida, y que también podamos llevar esta esperanza a aquellos que lo necesitan, como también platicamos ahorita. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado.